nombre de la red de difusión de información agraria especializada, Rediagro, que bueno, se ha constituido, como ya venimos desarrollando durante varias semanas a través de este presente año, en un espacio de coordinación para optimizar básicamente la intervención conjunta en el sector agrario en estos tres niveles de gobierno, ¿no? En ese sentido, permítanme presentarme en esta oportunidad. Quien les habla es el licenciado Yuri Lara Pérez. Soy encargado, coordinador en este caso, del Rediagro de la Unidad Zonal de Agro Rural Junín. En esta oportunidad voy a tener el grato honor de presentar al ingeniero Jeremías Armas Cerrón. Él es especialista en recursos naturales de la Unidad Zonal de Agro Rural Junín, quien en esta oportunidad nos va a brindar la charla virtual que tiene como título Fitotoldos y su importancia en la nutrición de las familias rurales altoandinas. El ingeniero Jeremías Armas ha tenido a su cargo y hasta el momento viene desempeñando la encargatura del programa presupuestal 0068, a través del cual pues se han ejecutado estos kits de protección de cultivos llamados fitotoldos en el ámbito de la región Junín. Y bueno, sin mayor preámbulo, voy a ceder el uso de la palabra a este profesional destacado de nuestra región. Adelante, ingeniero Jeremías Armas Cerrón. Muchas gracias, Yuri. Muy buenas tardes con todos los asistentes a este evento, tanto productores y profesionales que muestran el interés de fortalecer sus capacidades, en este caso específicamente en el tema de los fitotoldos. Pasemos, por favor. Bueno, en principio, permítanme hacerles llegar el saludo de nuestro director ejecutivo, el economista Rogelio Javier Guamaní Carvajal, así como también del jefe de la Unidad de Valor Agrícola y Ganadera, el ingeniero José Luis Franco Apaza, también del jefe de la Unidad Zonal Junín, el ingeniero Renan Eleazar Socolaya Zúñiga. Pasamos. Bien, como hizo mención Yuri, los fitotoldos están enmarcados en el PP 0068, ¿no? De tal manera que ejecutamos en áreas de riesgo climático, sobre todo en la región Suni, en todo caso, que está ubicado pues a altitudes mayores a 3.500 metros sobre el nivel del mar. En nuestro país, aproximadamente 12 niños menores de 5 años de cada 100 sufre desnutrición crónica. Esto cuando hablamos en un promedio general. Pero si nosotros nos referimos específicamente al área de intervención de nuestra institución, ¿no? Vale decir el área rural, este porcentaje se incrementa. Ya hablamos de prácticamente la cuarta parte de la población menores de 5 años sufren desnutrición crónica. Vale decir, 25 de cada 100 niños sufre desnutrición crónica. Y es increíble que los departamentos que presentan los mayores niveles son precisamente aquellos que probablemente podemos observar, como el caso de Huancavelica, Cajamarca y Pasco, que son regiones mineras y por lo tanto tienen mayores presupuestos. Sin embargo, podemos observar que los niveles más altos de nutrición precisamente están en ellos, adicionalmente en Loreto, Huánuco y Ayacucho. Entonces, este tema nos hace pensar que cuando hablamos de las zonas rurales, donde están los mayores altos índices de desnutrición crónica,
es necesario pues trabajar el tema de la alimentación. En este caso, toda vez que son áreas de altitudes considerables, la producción de alimentos nutritivos es bastante complicado, ¿no? Básicamente, a campo abierto se producen alimentos de pan llevar, como la papa, el trigo, habas, arveja, oca o yuco, entre otros. Pero la alimentación no es pues balanceada. Pasemos, por favor. Pasemos. Entonces, creo que la mayoría de quienes se encuentran en este evento tenemos por lo menos la idea de que la alimentación saludable debe estar conformada por un alimento balanceado. En este caso, algunos especialistas manifiestan que básicamente la cuarta parte de nuestra alimentación debe ser carbohidratos, ¿no? La otra cuarta parte debe ser proteínas, ya sea de origen animal o vegetal, y el 50% o la mitad debería ser de frutas y verduras. Sin embargo, conocemos que esto no es así. Por el contrario, más del 50% en las regiones altoandinas es en base a carbohidratos, harina sobre todo. Entonces, esto hace pues que nuestra alimentación no sea saludable y venimos atravesando, esperamos que ya terminando, una etapa de pandemia en la cual muchos de nuestros familiares, compañeros de trabajo, amigos, vecinos o conocidos simplemente nos han dejado. Y en realidad no se tiene conocimiento las causas, sabemos que hay factores de comorbilidad, pero a la misma vez podemos también hacer mención que la alimentación ha tenido que jugar un papel muy importante en este proceso de resistencia o tolerancia a esta pandemia que todavía venimos atravesando. Entonces, esta preocupación del poco consumo de alimentos nutritivos, como son en este caso los vegetales, ¿no? Básicamente las hortalizas, hace pues que nuestra institución se preocupe por generar espacios donde se pueda crear las condiciones como son los fitotoldos. Entonces los fitotoldos son pequeños invernaderos rústicos que tienen la propiedad de generar un sistema, ¿no? Denominado nosotros como microclima, ¿no? En este ambiente se genera una temperatura óptima que nos posibilita realizar cultivos, como en este caso las hortalizas. Pero también a la misma vez, como es completamente cerrado, aislado, se tiene el control, no nos permite reducir daño tanto de plagas y enfermedades, así como también aumentar la producción y a la misma vez la calidad de los productos. Entonces, los fitotoldos no hay un estándar determinado, pueden ser de diferentes materiales, no puede ser de metal y agrofil, o puede ser como las que promovemos de tapial, de adobe, de concreto, con diferentes tipos de cobertura. Lo importante es que este espacio genere pues el microclima que se requiere para la producción, en este caso, de alimentos nutritivos. Pasamos, por favor. Entonces, en el caso del ámbito de la unidad zonal Junín, ¿no? Como hice mención, utilizamos sobre todo los recursos que tienen los productores. Básicamente trabajamos con fitotoldos, con muro de concreto, ¿no? Para aquellos que tienen posibilidad. Dicho sea de paso, el aporte de los beneficiarios en este tipo de fitotoldos se incrementa en aproximadamente 150% del aporte que hace Agrorural. También promovemos la construcción de fitotoldos con muros de tierra, en otros casos con muros de piedra,
pero también hay casos como el que vemos en la imagen, que son de una combinación de muro y tierra, de muro de piedra y tierra. Entonces, eso depende del recurso o de la posibilidad de cada productor. Nosotros casi hemos estandarizado nuestro diseño en un área de 5,50 por 10 metros, vale decir 55 metros cuadrados, que en la vista podemos observar en la parte inferior izquierda la distribución de las camas. Nos da posibilidad para tener una compostera, una cama almaciguera y las camas de producción propiamente de las hortalizas. Pasamos, por favor. Bueno, el proceso constructivo, luego de la ubicación, de acuerdo a algunos criterios, ¿no? Sobre todo la disponibilidad de agua para el riego correspondiente, se hace pues el trazado, luego la apertura de las zanjas, luego el cimiento, sobre cimiento, la construcción de los muros, ¿no? Dependiendo del material. Una vez que está concluido, pasamos a la construcción de los tijerales, o todo el material de madera, y finalmente llegamos al techado. Entonces, el techado ya prácticamente es la conclusión del proceso constructivo de los fitotoldos, ¿no? Luego de colocar las puertas, las ventanas y todo lo necesario, empezamos prácticamente con la construcción de las camas, ¿no? En la cual, en los espacios donde van a estar ubicados nuestros cultivos. Y una vez que tenemos listo, paralelamente vamos trabajando nosotros los almácigos, y una vez que están listos los almácigos, realizamos el trasplante correspondiente, y obviamente que para ello es necesario pues el riego correspondiente, y después de un tiempo podemos observar en la última imagen ya el proceso productivo prácticamente de las hortalizas al interior de los fitotoldos. Pasamos, por favor. Entonces, cuando se concluye el proceso constructivo, es un día de fiesta prácticamente para los productores, ¿no? Muy contentos porque van a tener la posibilidad de producir alimentos nutritivos para sus familias, ¿no? Toda vez que estas están ubicadas en altitudes mayores a 3.500, en la vista podemos observar, ¿no? Que las especies de árboles que tenemos son básicamente nativas. Entonces, a campo abierto es prácticamente imposible la producción. Entonces, necesitamos crear un microclima favorable para la producción de de los alimentos nutritivos. Entonces, esta vista por sí corresponde al año 2021, y en el acceso podemos observar inclusive que los productores han tendido cal. ¿Para qué? Porque estábamos en plena pandemia y había pues cierto temor, ¿no? de contaminación, etcétera. Entonces, se ha tenido los mayores cuidados, y también podemos observar que prácticamente todos están con las mascarillas correspondientes, ¿no? Hecho que estos últimos días, por lo menos, ya va cambiando en la zona rural, ¿no? Pasamos. Igual, en la vista podemos observar el pasadizo central de nuestro biohuerto, y al lado derecho podemos observar con orgullo nuestra jefa zonal, en este caso de la Oficina Zonal Concepción Jauja, viene mostrando una col producido precisamente en un fitotoldo de su ámbito. Y aquí podemos observar que la productora optimiza el espacio, no solamente utiliza el suelo, sino también genera espacios de infraestructura colgante, ¿no? Biohuerto aprovechando el espacio, tanto en el muro, tanto aquí en la parte central, ¿no? En la parte central podemos observar a espaldas justamente de la ingeniera que tiene la col, ¿no? Se puede observar que se está produciendo fresa. Entonces, estos pequeños infraestructuras nos permiten producir también algunos frutales que se puedan adaptar en estos espacios. Entonces, en general, los productores han visto con mucho agrado, en la vista se puede ver igual, ¿no? La producción de coles, lechugas,
Los productores han visto con mucho agrado este trabajo que venimos realizando, toda vez que les permite disponer de alimentos nutritivos diario, además, ¿no?, de generar de repente ingresos adicionales para la familia, puesto que muchas veces la familia no puede consumir todo en su momento oportuno. Entonces aprovechan los excedentes para comercializar con los vecinos o en los mercados locales. Pasamos, por favor. Igual podemos observar un fitotoldo en la zona de Comas, Concepción, en la cual las hortalizas de hoja prácticamente se adaptan muy bien y tienen un tiempo de producción pues bastante corto, ¿no? De tal manera que a campo abierto nos tomaría mucho más tiempo. Entonces, esto a veces las experiencias nos están enseñando que debemos realizar el sembrío desde Dalmácigo de manera escalonada, porque si no, la producción es bastante rápida y entonces los productores, propiamente la familia, no puede realizar el consumo en su totalidad. Por eso es que se ven en la necesidad de comercializar, sobre todo a los vecinos. Entonces, igual en este caso, el productor muestra con mucha alegría todo su proceso productivo, ¿no? Lo importante en este caso es estar vigilantes por si aparece algún brote de alguna enfermedad, realizar en espacios pequeños los tratamientos oportunos, sobre todo de manera preventiva. Pasamos, por favor. Entonces, aquí podemos observar la temperatura óptima de algunas hortalizas. En general, podemos observar que la temperatura mínima letal está por debajo de los 0 grados a menos 2 grados. Entonces, en la región en la que trabajamos, prácticamente en esta época que justamente está empezando, todas caen por debajo de 0 grados. Entonces, es imposible la producción de hortalizas a campo abierto. Por otro lado, la temperatura óptima está entre 20 a 22 grados aproximadamente. Y la máxima permitida o tolerable por las hortalizas está entre 28 a 30, 32. Es por eso que nosotros en el diseño correspondiente tenemos 4 ventanas. Entonces, estas ventanas nos permiten manejar un poco la temperatura. Cuando la temperatura viene incrementándose por encima de los 27 grados, hay que aperturar las ventanas para favorecer el flujo del aire, de tal manera que la temperatura puede bajar un poco y evitar, pues, exceso de calor para nuestros cultivos que pueden ser perjudiciales en su desarrollo. Pasamos, por favor. Por otro lado, es necesario mencionar que las hortalizas y las verduras en general son alimentos bajos en caloría. Tienen alto contenido de agua, así como también fibra, vitaminas y minerales. Entonces, esto hace que sean, pues, de valor energético bajo y de valor nutritivo alto, ¿no? Entonces, en general, los reportes hacen mención que las hortalizas y las verduras nunca pasan de 10% de contenido en carbohidratos o hidratos de carbono. Entonces, es por ello que se recomienda, o en todo caso se sabe, que son de alto contenido nutritivo, sobre todo en el tema de vitaminas. Entonces, probablemente el hábito de consumo se ha perdido, sobre todo en la zona rural, porque precisamente no les ha permitido, pues, producir sus propios hortalizas en el pasado, y que también los mercados estaban un poco alejados. Entonces, algunas zonas tenían sus especies nativas, como coles nativas y algunas otras especies que cultivaban en sus biohuertos, pero de manera sostenida o diversificada era bastante compleja. En todo caso, venimos promoviendo a través de los fitotoldos justamente la producción de hortalizas nutritivas.
así como podemos observar en la diapositiva, ¿no?, el valor nutritivo, ¿no?, de las hortalizas, de algunas hortalizas, no de todas. Entonces, por decir, en el tema de fósforo, ¿no?, alto contenido del brócoli y el berro. Entonces, el fósforo para el desarrollo mental de nuestros niños, ¿no?, inclusive de nosotros que realizamos bastante actividad, ¿no? Entonces, para el crecimiento, igual el potasio, ¿no? La selga tiene alto contenido, la espinaca igual tiene alto contenido y la zanahoria tiene alto contenido. El hierro para la anemia, justamente que estamos tratando ese tema, ¿no? Podemos observar que la espinaca tiene alto contenido, igual que la selga. Entonces, son especies que deben estar presentes en nuestra alimentación, ¿no?, permanentemente. Calcio para los huesos, ¿no? El berro tiene alto contenido, el brócoli tiene alto contenido, la selga igual, la espinaca también. Entonces, y así, ¿no? Las vitaminas, por decir, igual, las hortalizas tienen contenidos tanto de vitamina B, vitamina C, ¿no? La vitamina C, ustedes habrán podido comprobar que en esta época de pandemia, muchos hemos tenido que aplicarnos vitamina C para poder de repente tolerar en algo la enfermedad. En este caso, el brócoli, podemos observar que es una de las hortalizas que tiene mayor contenido de vitamina C. Pasamos, por favor. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se debe tener en cuenta para la siembra de hortalizas? En este caso, estamos hablando de nuestro biohuerto o de nuestra fitotolmo, ¿no? Entonces, la principal es la voluntad de los productores. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que haya disponibilidad para el agua de riego, porque ustedes deben tener conocimiento que las hortalizas son exigentes en agua. Entonces, si no tenemos disponibilidad de agua, no podemos arriesgarnos a instalar un fitotoldo y por lo tanto a la producción de hortalizas. Terreno adecuado, básicamente nos referimos al suelo, ¿no? Hemos visto que en algunos lugares, yo no sé si porque no se tiene suficiente recurso, pero ha habido casos en que a veces destinan un terreno rocoso para la construcción de los fitotoldos. Y esto definitivamente no es adecuado, pues, entonces debe ser un terreno sobre todo franco, suelto, y que sobre todo que tenga alto contenido de abonos orgánicos, aunque este último se puede incorporar, ¿no? Ha habido casos en nuestro ámbito que los productores, aprovechando la época de friaje de esta temporada, junio, julio, agosto, ¿no?, hacen dormir sus animales al interior de los fitotoldos y los animales pues dejan todo su excremento y por lo tanto dejan un suelo bastante apto para la producción de hortalizas. Pasamos, por favor. Las desventajas, ¿no?, es el riesgo de las semillas garantizadas, ¿no? A veces hay comerciantes que no nos garantizan la calidad de las semillas. Entonces hay que buscar sobre todo proveedores que sean de garantía en la comercialización de semillas de calidad. Bueno, ya hemos mencionado que las condiciones del clima en las zonas donde trabajamos no permite pues tener una producción a campo abierto de las hortalizas en general, ¿no? Por otro lado, como hice mención, hay poca costumbre de cultivar hortalizas por los productores, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente los factores climáticos que antes los afectaban, ¿no?, ha hecho pues que se pierda ese interés. Entonces es necesario retomar, poner de conocimiento de la necesidad de que forme parte de nuestra dieta de estas especies. Y otro factor es, en algunos casos, es el facilismo de adquirir hortalizas en el mercado local, puesto que durante todo el año se encuentra disponible en todos los mercaditos o hasta en las bodegas, las hortalizas para poder adquirir de manera diaria, ¿no? Pasamos, por favor. Ventajas, ¿no?
Una de las grandes ventajas es precisamente que estas especies son nutritivas, ¿no? Las hortalizas son nutritivas. El, el fácil manejo del cultivo no es tan complicado. Además, tratándose de los fitotoldos de espacios reducidos, es posible emplear la mano de obra de la familia. Por lo tanto, el manejo es sencillo. No necesita mucho tiempo de trabajo, ¿no? Como hicimos mención, el periodo vegetativo en los fitotoldos de las hortalizas se reduce en aproximadamente un mes y medio, entonces el trabajo también se reduce, ¿no? Otro aspecto que al producir nosotros mismos nuestras hortalizas, los costos de compra de estas especies del mercado se reducen. Y también tenemos la posibilidad de tener hortalizas sanas, inocuas, ¿no? Producidos por nosotros mismos. Entonces, eso nos garantiza que no puede estar de repente con aplicación alta de agroquímicos, ¿no? Yo tuve oportunidad de hacer un trabajo de investigación justamente en Huaral, ¿no? Donde vi que el tomate, ¿no? En plena época de cosecha, le aplican agroquímicos cada 3 días, calendarizado. Y desde esa época, un poco que yo he reducido el consumo de tomate en mi dieta personal. Entonces, en el caso de nuestros biohuertos, ¿no? Nosotros mismos garantizamos que sean sanos. Y otro aspecto que es importante, que se educa a los hijos en la importancia de la producción de los alimentos, así como también en la necesidad de repente de colaborar en el aspecto productivo de la familia y en aspectos ambientales, de conservación, etcétera. Hay muchos aspectos que en este caso la participación de los hijos nos ayuda a sensibilizarse. Pasamos, por favor. Bueno, eso es la presentación que he preparado para compartir con ustedes desde el punto de vista de la actividad que desarrollamos en el tema de fitotoldos y su importancia en la nutrición de la población rural. Muchas gracias. Muchas gracias también, ingeniero Jeremías Armas. A continuación, hay algunas inquietudes de parte de algunos asistentes de la sala. Bueno, vemos aquí que han levantado la mano Karina Arizapana Almonacid. A ver si tuviera bien de formular su interrogante. Sí, bueno, ingeniero Jeremías y a todos los presentes, muy buenas tardes. Primero, felicitar por su exposición y haber compartido con nosotros algunas, todo lo referente al proceso de producción en fitotoldos y la importancia del por qué alimentarnos con hortalizas. Ingeniero Jeremías, mi pregunta está referida al material adecuado, óptimo, para poder, me refiero para el techo, ¿no? Material para cobertura. ¿Qué material es el más óptimo para poder utilizar en la construcción de fitotoldos? Y también posteriormente a ello, podríamos desde la experiencia de Apurímac decirle que tenemos algunas experiencias no favorables con un tipo de material que se hizo anteriormente. Gracias, ingeniero Jeremías. Bien, muchas gracias, Karina. Nosotros tenemos experiencia en el material del techo con calamina translúcida, pero esta calamina translúcida debería ser pues de espesor mayor a 1.6 milímetros, porque si es menor, ¿no? Como en algunos casos de 1 o de menos, hay riesgo de que sea dañado por la granizada o inclusive por la nevada, porque estamos hablando de altitudes superiores a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, también se utiliza el agrofilm, pero el agrofilm tiene
menor tiempo de duración, ¿no? En muchos casos, la variación brusca de temperatura entre el día y la noche hace que este material pues sea rápidamente corroído. Entonces, en promedio nos está durando, en el mejor de los casos, 3 años. En cambio, la calamina translúcida nos dura más allá de los 10 años, siempre y cuando sea, pues, como mencioné, del grosor o espesor mayor a 1,6 milímetros. ¿Habría de repente una repregunta? Si no, para dar pase a la siguiente interrogante. Sí, ingeniero. Sí, quería yo dar a conocer al ingeniero Jeremías la experiencia que está suscitándose en el ámbito de la unidad zonal Apurímac. El año 2020, los techos han sido instalados con calamina de policarbonato. Muy bien, ya usted lo ha indicado, las bondades, es cierto, es más durable, permite el deslizamiento de las granizadas, de las nevadas. Sin embargo, está generando el efecto lupa. O sea, ¿qué está pasando? Donde la radiación solar tiene mayor tiempo, ese espacio, esa área, las hortalizas se ponen amarillentas rápidamente, ¿no? Entonces, eso quería dar a conocer, ingeniero Jeremías, es lo que está sucediendo en Apurímac. Y lo otro, no sé si usted también tiene conocimiento con referencia a la producción de otras hortalizas. Mm, Fuimos en un espacio que ya una comunidad ha sido intervenida por una ONG. Nos, como que nos criticaron, si fuese, esa es la palabra, ¿no? Nos criticaron puesto que habían producido en los fitotoldos col. Entonces, uno de los participantes de esta institución decía, ¿cómo es posible que ustedes puedan perder el tiempo produciendo col si la col no, o sea, no es afectada por las heladas, ¿no? Entonces, esas experiencias yo les comento quizás para elegir mejor las hortalizas a utilizar y producir en los fitotoldos. Estoy muy convencida, ingeniero Jeremías, de esas dos matrices que usted ha compartido sobre todo el valor nutricional que tienen estas hortalizas. Entonces, habría que difundir más para poder también nosotros quizás hacerlo más correcto y como usted decía al inicio, ¿no? Que nuestro productor sea el mayor beneficiado con esta producción, hortalizas y verduras frescas, eh, inocuas y lo más importante, que tengan en todo momento, ¿no? Del año. Entonces eso mejora la calidad de vida de nuestro productor, que creo que es el objetivo final de la institución agrorural. Muchas gracias, ingeniero Jeremías, y sobre todo por su exposición. Gracias. Bien, Yuri, solamente para comentar el tema del efecto lupa, justamente en una diapositiva había colocado las temperaturas óptimas, mínimas y máximas, ¿no? Entonces, sí, pues efectivamente, si no se maneja adecuadamente el tema de la ventilación en los fitotoldos, ¿no? Vamos a tener ese problema. Entonces, había hecho mención, cuando se sobrepasa los 37 grados, ya debería de manejarse las ventanas para la ventilación correspondiente, porque si no, este efecto de la temperatura van a ser siempre perjudiciales, ¿no?
ahora sería bueno, en todo caso, lo que hasta ahora venimos haciendo es que prácticamente los productores, calculando, ¿no? Hacen el manejo de las ventanas. Pero si tuviéramos un termómetro al interior de los fitotoldos, sería mucho más técnico. Por un lado. Por otro lado, a veces los productores salen muy temprano de sus casas a realizar sus labores en el campo y dejan pues cerradas las ventanas, y coincidentemente si tenemos ese día, un día bastante soleado, obviamente que el daño va a ser perjudicial. Entonces, por otro lado, con respecto a qué cultivar y qué no cultivar, estamos hablando, en el caso nuestro, hemos instalado fitotoldos hasta altitudes mayores a 4.000, 4.200, 4.300, ¿no? Y en esos espacios es imposible que se produzca ninguna especie vegetal, o en todo caso ninguna hortaliza. Entonces no es del todo cierto que se diga cierta especie no puede ser cultivada en fitotoldos, sino ya depende de las condiciones propias de cada zona, ¿no? Bien, tenemos otras preguntas. A ver, quien sigue acá con la mano levantada es el señor Elvis Yauricaza Tornero. Tenga bien de formular su interrogante, por favor. ¿Aló? Sí, Elvis Yauricaza. Parece que está con problemas de audio. En todo caso, doy pase a la pregunta del señor José Luis Rodríguez. Bien, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante. Bien, bien, ante todo, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Y en primer lugar, felicitar al ingeniero Jeremías por la disertación de la ponencia que nos ha dado. Mi pregunta es la siguiente. Mencionaba en una de las diapositivas la construcción y el proceso de los fitotoldos, ¿no? Y la interrogante es, en el preparado de, de las camas que menciona, qué nutrientes esenciales debería tener el suelo o la tierra que van a utilizar, o directamente agarran la tierra o el suelo sin hacer el análisis correspondiente. Ese es mi interrogante, ¿no? Disculpe, sin hacer, ¿qué preguntaba? En el caso, para que ustedes hagan el cultivo de las hortalizas, menciona dentro de la construcción de los fitotoldos, ustedes hacen el preparado de las camas. Es necesario hacer un análisis de suelo con respecto a los diferentes nutrientes que contenga, o directamente ustedes agarran sin hacer el análisis de suelo la tierra para que hagan su sembrío, ¿no? de sus cultivos de las hortalizas. Esa es Bien, mi pregunta. interesante pregunta. En realidad le mentiría si le digo que hacemos análisis de suelo. Lo recomendable técnicamente sería eso, ¿no? Sobre todo por la condición del pH de los suelos, ¿no? Conocemos que toda especie vegetal tiene un rango óptimo de desarrollo en un determinado pH, ¿no? Y el pH es prácticamente determinante. Sin embargo, no estamos haciendo, lo que hacemos es nosotros, toda vez que es casi una generalidad que los suelos altoandinos son bastante ácidos, ¿no? Lo que hacemos es utilizar, en este caso, cal, y mezclamos también con abonos orgánicos descompuestos, ¿no? Entonces, básicamente, el sustrato que se utiliza es tierra agrícola y abonos orgánicos sólidos descompuestos, ¿no? Entonces, lo ideal sería, pero también habría que ponerse a pensar si el productor está en la capacidad de asumir el costo de este análisis de suelo, puesto que dentro del presupuesto que nosotros manejamos como institución no está considerado ese rubro. Gracias. Por favor, esa pregunta va hacia lo que es
hacia lo que es la producción, ¿no? Si es favorable o es mínima, ¿no? Ahí se pueden dar los resultados, se puede verificar. Claro, obviamente, como hice mención, ¿no? El tema del análisis es importante, ¿no? Pero por cuestiones un poco prácticas y del tema de los recursos, no se ha realizado. No le mentiría si digo que hemos realizado en alguno. Entonces, lo que nosotros venimos trabajando es básicamente el tema del sustrato a través de la utilización de los recursos de la zona, como en este caso son los estiércoles de los animales, pero ya descompuesto, una mezcla con tierra agrícola, y básicamente lo que utilizamos es eso, ¿no? Probablemente vamos a tener que sensibilizar para que tengamos esa experiencia de repente hacer un comparativo entre un suelo con análisis y recomendación correspondiente y lo otro que venimos de alguna manera trabajando de manera empírica, ¿no? Gracias. Bien, tenemos una última interrogante a cargo del señor Agustín Regalado. Adelante con su pregunta, por favor. Sí, buenas tardes, muchas gracias por el pase. Saludar a todos ustedes y agradecer y felicitar al amigo Jeremías por su buena exposición, la información técnica que estamos viendo, que estamos contando el día de hoy. A manera de un pequeño comentario, decirle pues que todos sabemos que no hay luz artificial que lo supere a la luz natural, como es la luz solar. Entonces, en esto debemos trabajar un poco más con aquellas hortalizas que demandan de bastante luminosidad para que haga un excelente metabolismo y producción de la parte que va a ser comestible o aprovechable para el consumo humano, ¿verdad? Entonces, imaginémonos en un lugar a más de 3.500 metros, la luminosidad, los rayos solares son muy escasos. Y si lo hay, son muy fuertes y por pocas horas durante el día. Entonces, también como que ir pensando en ir mejorando el fitotoldo, la estructura del fitotoldo, para hacer precisamente el ingreso directo de la luz solar. Por ejemplo, hay verduras donde lo aprovechamos la parte tuberosa, como los rabanitos. Entonces, cuando exista demasiada sombreamiento, si se quiere, y no por culpa precisamente del material que se ha colocado, sino por otras cosas. Entonces, esta hortaliza se va a gastar su energía solamente en la producción de hoja. Y ya no hay una verdadera producción de la parte tuberosa, que es la que necesitamos para el consumo. Entonces, por ahí un poco ir reflexionando y tal vez pensando en un mejor modelo. Decirle también que las hortalizas en general, todas son altamente nutritivas y debemos de ir ensayando con aquellas de acuerdo al periodo y al comportamiento, sobre todo, como le dije, de este requerimiento de la luz solar. Y respecto al uso ahí vi, por ejemplo, un modelo de un fitotoldo que está hecho de material noble. Genial, si hay ese recurso para poder gastar en ese material, bien, tiene su ventaja, pero también tiene su gran desventaja. Estos materiales de esa manera son los que precisamente pierden más rápido el calor y también pierden o asimilan más rápido el frío. Entonces, yo creo que más bien un fitotoldo hecho de adobe es el más adecuado a mi modo de entender. Lo demás, me quedo sorprendido por la forma como están trabajando nuestro amigo Jeremías, que está muy bien, felicitarlo, porque es una experiencia que nos deja a todos y nos permite también multiplicar esa experiencia acá en nuestra zona de la región Lambayeque.
También tenemos sí, algunas experiencias en este campo y como dijo la amiga, donde alguien no se puede satisfacer al 100% los gustos. Siempre habrán algunas deficiencias, pero no importa, pues hay que empezar con algo y terminar con los objetivos y metas propuestas. Eso nada más, amigo Jeremías y amigos de la exposición en general. Muchas gracias a Agustín por su aporte. Precisamente este tipo de eventos buscan pues este tema de intercambiar experiencias, interactuar entre diferentes regiones de tal manera que los aspectos positivos sean compartidos y puedan ser aprovechados por los participantes. Muchas gracias. Bien, tenemos una última intervención. Carlos Balbín Rey tiene su interrogante. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Felicitaciones, ingeniero Jeremías, felicitaciones a todos los participantes. En primer lugar, no tengo inquietudes en sí, de repente algunos puntos que aclarar respecto a las inquietudes que se han ido dando, ¿no? En primer lugar, pues, reforzar solamente diciendo de que los fitotolos, conocidos en el caso nuestro como agrorural, se implementan en el marco del programa presupuestal 068. El programa presupuestal 068 básicamente tiene el enfoque, en cierto modo, de aportar ciertos niveles nutricionales a las familias altoandinas, porque este programa se titula Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. En ese marco es que se implementa estos fitotolos. El objetivo no es productividad. Como alguien dice, hay que mejorar los diseños, probablemente por ahí hacer análisis de los suelos, de los sustratos que se producen. No tiene ese objetivo. O sea, el objetivo, y lo otro es que apuntamos a la sostenibilidad con la participación futura de que los mismos beneficiarios de estos fitotolos puedan en su momento realizar el mantenimiento de estos módulos. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros de pronto apuntamos a mejorar los diseños, poner materiales altamente sofisticados, tecnológicos, etcétera, cuando después el mismo beneficiario no va a poder ni siquiera refaccionarlos ni en cierto modo hacer el mantenimiento de estos módulos? Pero si perseguiríamos con el programa presupuestal, digamos, un enfoque de mercado donde sí nos interesa la productividad, altas calidades, en cierto modo de la producción, entonces sí estaríamos apuntando a poder no solamente mejorar el diseño de los fitotolos para sofisticarlos, sino también ver el tema del sustrato, el tema del agua, o sea, todo el paquete tecnológico que apuntaría con ese objetivo o a ese fin. En ese sentido, yo felicito al ingeniero Jeremías, que ha estado, pues, viene trabajando hace muchos años en estos temas, y los fitotolos lo que nosotros tratamos es de que sean lo más rurales posibles, en la idea de que el mismo beneficiario pueda en su momento incluso replicar, o sea, los vecinos de los beneficiarios directos del rural pudieran replicar en algún momento estos fitotolos y pudieran producir un mínimo de hortalizas, como lo dijo de repente por ahí Karina debido a su inquietud. Probablemente algunas hortalizas sí pueden desarrollar sobre los 3.500 sin ningún problema a campo abierto, pero hay hortalizas que son de importancia nutritiva que probablemente a esas altitudes no desarrollan. Entonces el objetivo era de alguna manera que buscar con estos fitotolos que estas familias tengan un mínimo de ingesta de hortalizas que no se producen en esas altitudes, pero sí son importantes para fortalecer la nutrición y que estas familias puedan hacerle frente de manera natural al intenso frío, básicamente heladas y friajes en ciertas zonas donde ellos pernoctan o donde viven. Eso es básicamente el objetivo de este programa presupuestal. Tenemos otro programa presupuestal que apunta al tema de mercado. Obviamente ellos no trabajan en el tema de fitotolos, pero vuelvo a decir, caso Cusco, por ejemplo, donde hay fitotolos muchos más grandes, que sí apuntan al tema de mercado, donde actualmente se viene produciendo fresas, por ejemplo, pero enteramente para comercialización. Allí sí creemos importante que en estos fitotolos se deben implementar otras condiciones naturales
respecto al tema de luminosidad, al tema de temperatura, al tema del mismo sustrato donde se va a producir, el tema de los riegos y el control sanitario, obviamente, ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante, colegas, de que cada objetivo tiene un fin y un propósito por los cuales se vienen implementando. En este caso, los fitotodos que Rural implementa es en el marco del programa presupuestal 068, repito, reducción de la vulnerabilidad de atención a emergencias por desastres. Esos colegas, y bueno, pues agradecer a Junín por esta presentación. Ingeniero Jeremías, nuevamente un saludo y un abrazo por parte de la sede central. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Carlos Balbino. Bien, creo que no hay más intervenciones. Veo acá, Donaldo Torres, a ver, finalmente, ingeniero Donaldo Torres, su intervención, por favor. Parece que también tiene problemas con el audio. Bien. Sí, ¿me escucha, Yuri? Adelante, adelante. Ya, mira, quiero hacer una pregunta. En cuanto a la durabilidad y también a la generación del calor, ¿cuál es más recomendable? ¿Hacer con calamina transparentes o agrofil? Gracias. Bueno, es una pregunta que se repite. En todo caso, Karina lo había consultado. Había manifestado que en nuestra experiencia, en cuanto a la durabilidad, es la calamina translúcida, ¿no? Más allá de los 10 años. En cambio, el agrofil, en su mejor posibilidad, probablemente llegue a los 3 años. Entonces, claro que los costos son mucho mayores, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado en el tema del espesor de la calamina translúcida, ¿no? Nosotros hemos llegado a tener que verificar utilizando pues los equipos necesarios para poder estar seguro que el espesor que se ha requerido sea pues adquirido tal como se ha solicitado. Entonces, el agrofilm también con esta temperatura que es muy variable en esta época de junio, julio, agosto, ¿no? Ustedes saben que de noche cae helada en la región altoandina y en el día hace un calor excesivo. Entonces, esa variabilidad de temperatura hace que el agrofilm pierda también su situación de que debe estar adecuadamente tensado en la cobertura. Muchas gracias. Bien, muchas gracias una vez más, ingeniero Jeremías Armas, por esta excelente charla virtual que nos ha compartido, fitotoldos y su importancia en la nutrición de las familias rurales altoandinas. Antes de dar por finalizada esta reunión, voy a dar pase a la ingeniera Sara Quispe Rodríguez, quien nos va a dar importantes anuncios referente a los eventos programados. Adelante, ingeniera Sara Quispe. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes nuevamente con todos. Sí, agradecerle al ingeniero Jeremías, en nombre del equipo técnico de Rediagro de Agrorural, por la exposición brindada. Ha sido muy interesante ver la experiencia en Junín, como bien lo ha recalcado, y creo que eso va a quedar muy presente, no solo para los especialistas, sino también para los productores que nos acompañan y nos siguen. Quisiera anunciar a todos los que nos están acompañando el día de hoy, mostrarles los eventos que vamos a tener la próxima semana, la primera semana de mayo. El día de hoy, ya dentro de poquito, vamos a tener el evento sobre la elaboración de la ciruela deshidratada o guindones, con la ingeniera Luz Gárate de la Dirección Zonal Lima. Y para la próxima semana vamos a tener una importante experiencia realizada en Puno, bueno, de las islas y la producción de papayita andina. Así que les animamos a inscribirse y participar para conocer esta experiencia en Puno. También vamos a tener con la ingeniera Luz Gárate la charla virtual sobre derivados de la papa. Así que les animamos también a inscribirse. Ella nos va a enseñar cómo se hacen los chips, papa seca y la papa envasada para freír. Así que atentos con esta charla.
Y también vamos a tener por el Día de la Madre una charla muy interesante con testimonios de mujeres, jefas de hogar en el desarrollo productivo y comercial del proyecto Avanzar Rural. Les animamos también a participar. Va a ser una bonita tarde con cada una de las mamitas que fueron pues elogiadas por sus emprendimientos y planes de negocio, así que por favor les animamos a pasar la voz y a conocer más de esas mujeres muy emprendedoras, muy luchadoras. Bueno, esos son los eventos para la próxima semana, así que les animamos a visitar el portal, les vamos a dejar en el chat de la sala el enlace para que puedan visitarlo. Muchas gracias, Yuri, por el evento. Muchas gracias, ingeniero Jeremías. Y con todos yo me despido. Vamos a detener ya la grabación.